crees que sea por el Espíritu? Ay, Señor, bendito sea Dios. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Desde hace semanas yo vengo, tú sabes, desde el principio del año, acordamos, mi hijo, el pastor Steven, la profeta Ana, no sé si los ancianos estaban presentes o no, de continuamente enseñar a la iglesia. Estamos viviendo tiempos bien turbios, ¿verdad? Y tiempos problemáticos, ¿verdad? No solo en esta nación, sino alrededor del mundo. Los que no oyen noticias internacionales, pues no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Están sucediendo cosas que están alterándolo todo. ¿Ves? Entonces, sí, porque el que no, pues simplemente sabe que la economía, tú sabes, todo cuesta más, todo esto, nos están censurando, lo otro, la iglesia no se da cuenta que poco a poco este sistema sigue avanzando y sigue poco a poco exterminando todo lo que le pueda hacer el frente. Y la última pared para detenerlos es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y la gente no se da cuenta. Ya en varios estados, imagínense, yo tuve un hijo, los hijos míos jugaron fútbol. Entonces usted iba al juego de fútbol y cuando se sentaba veía una ambulancia en una parte y una ambulancia en la otra. Porque es un juego brusco, es un juego donde verdaderamente salen lastimados. Y entonces se oraba antes que empezara el juego. Ahora quitaron en muchos estados, desde la edad de high school, no se puede orar. Y donde permiten cuando juega un colegio que es cristiano, pueden orar, pero no con un micrófono para que nadie les escuche. Entonces, ¿contra quién vienen? Contra la iglesia. Y la iglesia no está preparada para darle el frente a esto. Porque la iglesia todavía, tantos años ha pasado de estar en la gracia y todavía tiene un problema. ¿Quién soy? Se mira continuamente lo que hace en vez de mirar lo que él hizo. Y es muy difícil cambiarle la vista, ¿no, verdad? Entonces, yo quiero dedicar todo el tiempo que nos queda de este año continuamente a la gracia. La gracia, la gracia, la gracia. Pero la gracia da trabajo entenderla. ¿Ves? Porque acabas de salir de quien tú eras a quién eres. Y como quién eres, todavía no has puesto los pies en la tierra claramente, que ya yo no estoy en la carne, sino estoy en el Espíritu. ¿Ves? Y que las obras de la carne contra mí no tienen nada. Entonces, la iglesia tiene que entender todas estas cosas y de que el perdón es continuo y entender qué fue lo que hizo Jesucristo. Porque es fácil decirme, pero no mis pecados. Pero después que empiezas a pecar, ¿qué pasa? Empiezas a condenar tú misma. ¿Ves? Y no te das cuenta que eso fue pago también. Porque voy a empezar por el fin. Voy a empezar por el fin. ¿Ok? Porque imagínense, si le digo todo lo que tengo aquí, no se va a ir hasta las 2 de la tarde. Pero se va a ir contento. Fíjense. Adán pecó. Un solo pecado. Aló. Romanos 5:12, por favor. Un solo pecado. Ok. El pecado entró en el mundo por un hombre. Un solo hombre. ¿Ok? Y por el pecado entró la muerte. Entonces, usted, descendiente de ese hombre, porque de ahí salió toda la raza humana, ¿no, verdad? Usted heredó la desobediencia, la rebelión, lo que Dios le dictó. Porque Dios le dijo, mira, el día que pecares, y la traducción lo pone, morirás, pero no, dice, muriendo morirás. Estás muerto espiritual,
por lo cual eventualmente físicamente vas a morir igual. ¿Ve? Entonces la muerte nos alcanzó a todos debido a que el hombre hizo. Lo que el hombre ese hizo, lo heredaste. Piensa que heredaste una enfermedad. ¿Ve? Y esa enfermedad te hace sentirte mal. Esa enfermedad te hace hacer las cosas que la enfermedad requiere, porque está en ti. Entonces, lo que Jesús hizo fue, fíjese, porque tiene que leer la escritura bien. ¿Cuántos pecados hizo Adán? Uno solo. Jesús murió por nuestro pecado. Uno solo. Y por las transgresiones y por las faltas que cometimos debido a ese pecado que heredamos. ¿Usted entiende ahora? Entonces, lo que tiene usted que entender es que ya, al librarnos de ese pecado, nos libró de la muerte y nos pudo dar vida eterna. Yo soy poseedor de una vida eterna. ¿Ve? Y entonces esa vida eterna, mientras esté aquí en este cuerpo, se la tengo que dedicar al que me la dio. ¿Ve? Y tengo que dejar de vivir para mí. Pero todo el mundo tiene la pezuña todavía de la ley. ¿Ve? Y la ley te requiere regulamientos que no tienen valor ninguno contra los deseos carnales. ¿Aló? ¿No te has dado cuenta que tú no haces lo que quieres porque quieres? A veces haces lo que no quieres. ¿Aló? Nadie dice amén. Lo acaba de hacer. Te hizo lo que no quería. Entonces, tenemos que entender esto claro. Se demora mucho en esto, ¿verdad? Y yo quiero dar más por arribita un recuento para que aprenda para qué vino la ley y para qué vino la gracia. Y tal parece que todo el mundo la entiende, pero mentira, no la entiende. No la entiende. Vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Qué claro, qué sencillo, qué profundo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ajá, pero no solo life, la verdad. Aquí está la verdad. Ve, ¿cuál es la verdad? De que esto es lo que Dios es y lo que Dios quería. Aquello era temporal. Gálatas capítulo 3. Te digo en un momento. Versículo 19. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué uso tiene? Fue añadida. ¿Añadida a qué? Fue agregada a qué? Ok, pero fue añadida a causa de las transgresiones de cuanto seguían pecando. ¿Aló? Continuamente. Por eso se le llama transgresiones, porque es lo que usted hace debido a la consecuencia de un pecado que aquel hombre cometió.
Hasta. Hasta significa, ¿hasta qué? Hasta. Es un final. Aquí termina. ¿Ok? Hasta que viniese la simiente, la semilla, a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa semilla? Cristo, el Mesías. ¿Ok? Y fue, sí, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, vamos a saltar al versículo 21, porque esto es sumamente importante, hermano. Mire, tiene que atenderme. Han pasado 1500 años de la ley en el pueblo de Israel. Y todavía tenemos a ellos creyendo la ley. Han pasado 1500 años de que la gracia se dio. Y todavía la iglesia sigue debatiendo si estoy aquí o estoy allá. Si estoy aquí o estoy allá. Si estoy aquí o estoy allá. Lee algo y lo hace cambiar de idea. Lee otra cosa y vuelve. Y no tiene un equilibrio completo de quién Él es. Si supiera quién Él es, todo cambiaría. Porque Dios levantó una iglesia triunfante. Poderosa. Gloriosa. La iglesia es el santo lugar donde Dios habita en cada creyente. Y si Dios habita aquí, ¿quién es contra Él? Y todo lo que me pueda suceder va a ser beneficioso para mí por dos cosas. Porque todas las cosas ayudan a bien a todos los que son llamados conforme a su propósito, a los que aman a Dios. ¿Ve? Pero aparte de eso, aparte de que es así, ¿no verá? Todo lo que sucede te ayuda a levantar, como el águila, un vuelo más alto. Y te ayuda a entender qué es lo que no funciona en mí, que tengo que decírselo a Dios para que me ayude a cambiarlo. En vez de volverte igual que los judíos, después de 1500 años, todavía en la sinagoga se predica Moisés. Y ellos no la cumplen, pero encontraron algo. Encontraron cómo darle la vuelta. Encontraron cómo empezar a decir, no quiere decir eso, quiere decir esto. No quiere decir esto, no quiere decir esto. Y entonces cada rabino que venía, pues le daba su propia vuelta para él no culparse de haber quebrantado la ley. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, no hagamos lo mismo. Y nos volvamos hipócritas como ellos. Por eso la palabra dice, mirando en un espejo. ¡Oh! Mírate bien. Ves a ver quién eres. Pero vas a ver lo que no debe ser. Y lo que no debe ser, no debe ser. Porque Él es más que poderoso para ayudarte. ¿Estamos claros? Entonces, vamos al versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Wow. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera darte vida eterna, la justicia de Dios en hacer su justicia sobre ti sería por la ley. Y si fuera por la ley, ¿dónde estaría? Yo te voy a leer algo acerca de la ley. Versículo 22. Mas la escritura, esto que está aquí escrito, lo encerró todo bajo pecado.
el mundo entero bajo pecado. Para que la promesa, que es por la fe, aló, que es por la fe. A veces pensamos que Dios está muy interesado en lo que yo haga. No, Dios está interesado en que yo le crea y viva por la fe. Porque viviendo por la fe, reconozco lo que no debo hacer y lo que debo hacer. Pero tengo el poder que la fe me da a través del Espíritu para corregir eso. Porque hay cosas que tú has tratado y no las puedes cambiar por tu propio ser. Aló. Hermano, la ley te obligaba a hacer las cosas. La ley tenía poder para que tú hicieras las cosas. Por eso es que cuando se quita la ley, ya el pecado no tiene fortaleza ninguna, no tiene fuerza ninguna. No tiene que levantar su mano, yo con mirar sí. Las mujeres, ¿cuántas dietas han pasado en su vida? Aló. Pero termina comiendo lo que no quiere y comiendo lo que no. Ay, pero es un poquito nada más. Hoy es un solo día. No, hoy hay que celebrarlo. No, me da pena con ellos. ¿Aló? ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que te hace hacer eso? Un deseo interno que es incontrolable. Por eso es que no se le puede juzgar a las personas que están obesos, a nadie. ¿No, verdad? No puede, porque uno se da cuenta de dónde están. Entonces lo que uno tiene es que ayudarlo. Y debido a eso yo creo que vamos a traer un seminario que tiene que ver por qué Dios quiere que tu cuerpo esté sano. Porque es la única manera en que te puede usar. Y nosotros pensamos que el cuerpo no, el cuerpo lo hizo Dios. Ok, vamos a seguir. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Amén. Ay, Señor, bendito sea Dios. Tú sabes, cuando hablamos de la gracia y la ley, cuando Jesús vino, Juan dice, vimos su gracia como la del único Hijo de Dios. No había más ninguno, porque no tenía pecado. Adán era, pero dejó de ser. Los que nacieron de Adán nunca fueron. Pero este era el unigénito, el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Ve? Entonces, los que no eran hijos, pero se llamaban hijos, los que eran de la ley, que no entendían la ley, ¿verdad? Pues continuamente vinieron a este único hijo a ver si lo hacían, ponerse de acuerdo con ellos. En Juan capítulo 8, vamos a leer del 1 al 11. Juan capítulo 8, tenemos un ejemplo obvio. Una mujer que fue traída a Jesús por hombres, quienes dijeron que ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Ok. ¿Lo tiene? Ok. Del 1 al 11. Vamos al versículo 2.
Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Sigue. ¿Verdad? Entonces los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que copiaban la ley continuamente. Porque cuando aquello no había imprenta. El libro no se hacía en un libro, sino había que hacerlo en un pergamino, en un rollo de piel y había que... Entonces, ellos al hacer eso pensaban que ellos tenían buen entendimiento de la ley. ¿Verdad? Y los fariseos, porque eran fariseos. Hermano, no se ría, la iglesia está llena de fariseos. Está llena de personas que no entienden a lo que Dios los ha llamado y en vez de doblegar su espíritu, ¿no verdad? Y decir, yo quiero servir a Dios. Porque Dios me salvó para que yo fuese de Él. Y Dios quiere hacer algo grande en mi vida para Él. Por muy insignificante que usted sea o usted se vea. ¿Verdad? Y entonces, como no quiere hacer eso, pues prefiere poner la cara de santurrón. Hello, hello. ¿Cómo está, pastor? Bendecido en el Señor. ¿Ahora? Y me molesta cuando las personas cambian su forma de hablar simplemente para enseñar lo que no es. Al pan pan. Ay. Vamos a ir. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Wow. ¿Yo puedo decir una cosa? ¿Le gustaría estar bajo la ley? ¿Ah? ¿Aló? No, no, ¿verdad? ¿Sabe lo que tenían las sinagogas afuera? Piedras. Para apedrear a todo, a cualquiera. No importaba quién fuera. ¿Ok? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe lo que escribió. Nadie sabe lo que escribió. Nos podemos imaginar todo lo que escribió. Versículo 6. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, después que había escrito ahí, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y la iglesia debe tomar esta participación de la ley. No juzgues a tu hermano, sino ayúdalo, levántalo. Si tienes que decirle la verdad, dísela, porque es necesario a veces, porque el reprender un pecado hace que la persona despierte. ¿Ve? Pero todo en amor, todo en amor. Tiene que entenderlo así, ¿ok? Y como insistieran, que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo. Me falta fulanito y ciclanito. Versículo 9. Pero ellos, al oír, fíjese, no cuando leyeron lo que estaba escribiendo todavía, al oír esto, porque leyeron y oyeron. A lo mejor mi nombre estaba ahí.
Y como mi nombre estaba ahí, al oír, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, déjame no tirarla, no va a ser que me apedreen a mí, porque a lo mejor yo he cometido lo mismo. Acusados por su conciencia. Oh, la conciencia los acusaba ¿de qué? De haber cometido esos actos. O de no haber traído el marido de la mujer. Porque estaban supuestos a ambos ser apedreados. ¿No, verdad? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, wow, imagínense, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Aprenda de eso. ¿Aló? Aprenda de eso con los hermanos. Usted no está para cumplir la ley en ellos. Usted está para brindarle gracia. Pero es tan difícil. Mira lo que está haciendo. Ah, está bien. Es el problema de él con Dios. Pero no tuyo. Aló, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Qué bueno, ¿eh? No le da gracias a Dios de que no estamos bajo la ley. ¿Usted se imagina que estuviésemos bajo la ley todavía? Alabacia a Dios. ¿Tú sabes cuántas pedradas te hubieran dado allá afuera? Versículo 11. Hubiéramos tenido que traer jugadores pitchers de los dos. ¿Cuál se llama el equipo de aquí? De los Marlins, para que dieran. Bueno, en vez de carro tuviéramos piedras. Bueno, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y simplemente no peques más. Pero ¿cómo no voy a pecar más? Te acabo de extender la gracia. Y esa gracia, aunque no has nacido de nuevo, te va a servir para no volverlo a hacer. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Usted sabe lo que decía Levítico, no, verdad? Levítico, bueno, vamos a ver. Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Pues la ley era bien severa, ¿eh? La ley era fuerte. Oiga, la ley era fuerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Wow. Wow. Está fuerte eso, ¿no, verdad? Está bien fuerte. La ley era bien. Y todavía hay quienes quieren estar bajo la ley. Ay, Señor. Esto es lo que distingue. La ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Esto es lo que divide las dos cosas. ¿Okay? Esta es la distancia que hay del uno al otro. Es más, de hecho, Jesucristo, que fue quien trajo la verdad, fue crucificado por la ley. Fue crucificado según la ley. La ley trata de establecer la verdad. La ley trata de establecer la verdad, pero siempre fracasa.
porque no es la verdad. Mire, usted sabe que la ley decía, aún el testimonio de 2 o 3 era suficiente para culpar a alguien. Aún el testimonio de 2 o 3 testigos no garantiza la verdad. ¿Por qué? Porque las personas mienten. Aló. Levanten la mano los mentirosos para probar lo que... Ok. En Mateo 26:60, mira lo que tuvieron que hacer. Y estos eran los representantes de la ley al pueblo. Estos eran los que le enseñaban al pueblo la ley. En Mateo 26:60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y basado en esos 2 testigos fue que la ley lo condenó por testigos falsos. Y esta es la gran diferencia que existe de una de la otra. Por eso es que yo sigo machacando en la gracia, hasta que usted se sienta libre de la ley. Libre de la ley. Libre de la conciencia pecadora. Libre de la ley. Completamente. Para que usted entienda, ¿no verdad?, a qué Dios lo ha llamado y lo que hizo en usted. Porque Dios no simplemente le quitó el pecado y las transgresiones, sino que le dio poder para que le sirviera a Él. Por eso es que hay que nacer de nuevo para entender la gracia. Es, la deshonestidad de la ley y de los que representan la ley es clara. Ay, Señor. Qué hermoso, ¿eh? Qué compasivo, ¿eh? Que la mujer la iban a apedrear. Y de pronto, y los que la trajeron posiblemente tenían el mismo problema. Pero eran capaces de juzgar a los otros aunque sabían que tenían el mismo problema. Aló, iglesia, aprenda esto. No se vuelven un fariseo. No se convierte en un fariseo. De aquí en adelante prometa que de su boca no va a salir ninguna mentira. Así sea pequeña. No, estoy hablando serio. Estoy hablando serio. Así sea pequeña, así sea grande. No importa. Usted no tiene que mentir. Lo hace porque automáticamente lo aprendimos del pasado, del mundo, de cómo lidiar con el mundo. Pero ¿sabe qué? Usted si se mantiene en la verdad, usted es más triunfante que si se mantiene en la mentira. Vamos, sí. Dios es omnisciente y Él sabía lo que estaba haciendo cuando Él dio la ley. Dios no escribió la ley, la escribió Moisés, pero Dios la hizo con su dedo. ¿Ok? Pero algo que Moisés dijo y que Jesucristo vuelve a recalcar. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted lee a Jesús, Él le dice a los judíos, si creyeses mis palabras, no tendrías pecado. Pero ahora, porque no creíste mi palabra os juzgará. ¿Por qué? Rechazaron la gracia y se mantuvieron en la ley. Entonces la palabra de Dios juzga a los que no creen. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre.
1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. El versículo que me abrió los ojos. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y esto habló Pablo. Pablo continuó, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, ¿qué significa justo? Alguien que ya fue juzgado y aunque era culpable, Dios vio que alguien pagó por él y lo declaró inocente. ¿Ok? Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Quiénes son los justos? O por lo menos una. ¿Ve? Esto es lo que la gente no puede entender. Dios no está mirando lo que yo hice. Está mirando la sangre de lo que Él hizo. ¿Ve? Y yo tengo que mirar la sangre y no mirarme a mí. Porque en mí no existe nada bueno. Ni nunca lo va a ver. Mientras esté aquí en la tierra. ¿No se da cuenta de eso? Lo único que usted puede tener de bueno es un apellido. Fuera de eso no puede tener más nada. ¿Por qué? Porque la carne, no el cuerpo, la carne, aquello que vino de la rebeldía de Adán, existe en mí. Si no se da cuenta, que alguien lo cuquee. ¿Sabe lo que es cuquearlo? Que alguien le diga 2 o 3 cositas que a usted no le gusta, para que usted vea que usted sale como un gallo a pelear. ¿De dónde salió eso? Pero no del cuerpo, sino de la carne, que es la naturaleza de aquel. Usted tiene que entenderlo, ¿verdad? Entonces, la ley no fue dada para usted, sino para los transgresores, para los que sabían y seguían cometiendo infracciones de la ley. Transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Wow. Usted no sabe de qué yo me río. Ni se lo voy a decir tampoco. Para los sodomitas. Wow. Habría que cambiar eso hoy por ¿cómo es? L, Y, B, tú, ¿cuántas letras? Habría que cambiarlo. ¿No, verdad? Okay. La ley fue dada para esa gente. Ajá. Para los mentirosos. Para los mentirosos. Para los mentirosos y pérjuros. Usted ya no está supuesto a hacer eso, porque ese no es usted. Entienda, ese no es usted. Nacer de nuevo significa un nuevo nacimiento, puro, santo, separado por Dios para servirle a Él. Ese es usted. Olvídese del mundo. Para que el día que muera va a mirar para atrás y decir, ¿de qué me sirvió todas aquellas cosas? De nada. ¿Por qué no aproveché y me até fuertemente a las cosas que sí producen algo? Nada. ¿Y para cuántos se opongan a la sana doctrina? ¿Cuántos se opongan a la sana doctrina? Fíjese que eso, Dios dio la ley para las personas inconversas. Ellos tienen corazones que son engañosos y perversos. ¿Okay? Sin embargo, los cristianos han sido hechos rectos, justos, por la sangre del Señor Jesús. Y consecuentemente la ley no fue dada para ellos.
son nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le ha quitado los corazones de piedra y le ha dado corazones de carne. ¿Ok? Dios ha puesto su espíritu dentro de ellos para hacerlos caminar por su camino. Por lo tanto, los cristianos no son conformados. No os conforméis a este mundo. Nosotros no nos conformamos al mundo. Esa es la presión externa. Esa es una presión externa que el mundo nos pone. Nos hace caer en su hipocresía, en su mentira y en sus cosas. ¿Verdad? Y tratan continuamente, como trataron con Jesús, de sacarnos de nuestro ámbito para que nosotros caigamos en la trampa de ellos. Con le decir, ¿qué clase de cristiano tú eres? ¿No se da cuenta? La ley es la presión externa. La ley fue dada para la carne, ¿verdad? Pero nosotros no somos conformados, no, nosotros somos transformados por el poder interno del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por eso Pablo decía, la ley no fue dada para los justos, sino para los pecadores. Wow. Ahí es la metamorfosis de la oruga. Ay, Señor. Mire, Romanos 10:4, Pablo habla claramente. Dice, fíjese, oyó Timoteo, ¿no verá? Ahora él vuelve a repetir, el fin de la ley es Cristo. Y ahora enseña algo en el libro Colosenses. Colosenses capítulo 2. Libro de Colosenses capítulo 2. Versículo 23. No, versículo 20. Versículo 20. Capítulo 2, del 20 vamos a leer hasta el 23. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿habéis qué? Ajá. ¿Quién murió? El hombre viejo. ¿Quién fue el que nació de nuevo, volvió a nacer? El nuevo, el cual yo no tenía. Por eso es nuevo. Y la palabra nuevo significa mejor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a la forma en que el mundo... ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Regulaciones. Y entonces dice esto, y a veces no se entiende porque no somos conocedores de la ley. ¿Ve? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en una religión humana, en humildad y en duro trato con del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, lo que está diciendo es esto, que todas estas cosas, había un versículo, Levítico, libro de Levítico, capítulo 5, versículos 2 y 3. Menos mal que hice esa notica. Mire esto. Cuando el pueblo de Israel llevaba una vez al año el sacrificio para cubrir sus pecados, eran por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque no entendían la ley. Y yo creo que la iglesia nunca la ha entendido tampoco. Y a veces es necesario entenderla para saber lo que la gracia representa. Y en vez de sentirse que tengo que cumplirla, al contrario, lo que tengo es que huirle. Porque si la tengo que cumplir, voy a fracasar. Levítico. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda
sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O sea, que ellos no sabían. Podías tocar una silla donde se murió un tipo que estaba sentado. Podías tocar una cama donde se murió alguien que estaba acostado. Podías haber tocado cualquier cosa que una persona que murió inmunda estaba ahí. Y te hacía inmundo sin tú saberlo. ¿Ok? No, la ley lo tenía que cubrir todo para poner el mundo bajo pecado. ¿Ok? Y cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echara de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. Por eso la palabra inmundo aparece más de 100 veces en la ley. ¿Ok? La gente podía llegar a ser inmundo sin saberlo. Y por eso es que aquí Pablo menciona, ¿ok?, en el versículo 21, no te sometas a preceptos tales como no manejar, ni gustar, ni aún tocar. ¿Ve? Porque esto tenía sentido para los discípulos de Moisés, pero no para nosotros no entendemos eso. Y lo que te está diciendo es, oye, si sigues en esa es lo mismo. Romanos 7, 7 y 8. Pues se va el tiempo así. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley te va a enseñar todos tus pecados, pero no te ayuda a resolverlos. Nada más te enseña. La ley es como la vieja chismosa del barrio. ¿No, verdad? Siempre está hablando de todo el mundo y juzgando con todo el mundo. Ajá. Ella no puede hacer otra cosa que eso. Porque para eso fue creada. Para poner el mundo entero en pecado. Para entonces demostrar. Pero ¿por qué hizo eso? Porque Dios quería demostrar dos cosas. Y esto es lo que la iglesia tiene que aprender. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia que Dios te dio es mayor que cualquiera de tus pecados. Y si lo sabes, ya no te puedes condenar. Lo que puedes ir y pedir perdón. Señor, mira, ayúdame en esto. No lo he podido vencer. Continuamente me vence. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero ser vencido por esto. Y Dios entonces te va a llevar. Hey, deja que el Espíritu te enseñe lo que es dominio propio. Aló. Oh. Ay, 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 ay. Ay. Yo quiero leer 3 o 4 versículos. Romanos 5:20. Vamos rapidito. Quiero terminar a la 1 y 10. Romanos 5:20. Porque mientras está... Yo quiero que todo el mundo lo lea conmigo. Vamos a leerlo todo el mundo juntos. Todo el mundo lo tiene. Romanos 5:20, búsquelo. Es necesario que usted use la Biblia. Eso de ahí, usted no tiene memoria ni de dónde está después que se vaya de acá. Pero si usted tiene una Biblia y un pequeño lapicito, usted puede marcar. Hoy te quiero leer este versículo después porque me impresionó, porque me impactó, porque me abrió los ojos, ¿no verdad? Por eso es necesario que usted tenga una Biblia. Para eso se inventó esto. Ay. No. El teléfono no es invento de esto. Tiene que entenderlo. Aquí se habla de la escritura.
No estoy regañando, ni estoy vendiendo Biblias tampoco. Ok, no se equivoque. No. Le estoy diciendo algo que es realidad. ¿Ok? Que es realidad. Las cosas importantes se escriben. Vamos a ver. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y sabe qué? Todo el mundo habla de la venida de Cristo, de esto, de lo otro. Pero no leen ese versículo, porque ese versículo es verdad. Cuando en esta tierra sobreabunda el pecado. ¿Aló? ¿Ustedes lo entienden? Cuando en esta tierra sobreabunda el pecado, la gracia va a sobreabundar. Va a sobreabundar. Acuérdense lo que le digo. Y ese va a ser el grito de victoria de la iglesia. Ay, Señor, bendito sea tu nombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Me perdí de donde estaba. Ay. Ok. Romanos 7:5. Es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos lo que la gracia es, pero que la demostremos con ellos. La demostremos con ellos. Hiciste esto mal y necesitas que te castigue. Pero ¿sabe qué? Por el amor que te tengo te voy a extender la gracia. Y si no la entiendes, entonces sí te tendré que castigar. Es más bien disciplinar. ¿Ve? Pero primero pruebe la gracia, porque la gracia tiene más efecto que la disciplina. ¿A cuántos aquí le han dado jamás una violación, una multa por exceso de velocidad? ¿Sigue usted yendo por exceso de velocidad? Mire. Yo corro, pero siempre estoy consciente de esto. Llegó una vez donde un policía me paró. Iba con mi esposa. Y me iba a dar una multa por... ¿Tú sabes? Y era una multa costosa. Y hablamos con el hombre. Y le expliqué para dónde iba. Y dijo, está bien que vaya, pero ¿sabes qué? Te estás jugando la vida y la de alguien más. Y usted tiene razón. Y además, mire, mi esposa es enfermera. ¿Tu esposa es enfermera? Sí, a ver, enséñeme. Me enseñó. Ella me dijo, mire, por ella ser enfermera lo voy a dejar ir. Porque nosotros los policías sabemos que un día, de cómo está este mundo, vamos a terminar en un hospital. Y yo quiero que una enfermera como su esposa sea la que me atienda. Que se acuerde de lo que he hecho hoy. Así fue. Entonces, aún la policía que representa la ley sabe dar gracia. ¿Cuánto más no nosotros que representamos la gracia? ¿Ya encontró lo que quise decir? Dice, porque mientras estábamos, ¿mientras qué? Ya no estamos en la carne. Mientras estábamos en la carne. Usted estaba en la carne. ¿Aló? Ya no está en la carne. No puede echarle la culpa a la carne. ¿No entendió lo que le quiero decir? No puede echarle la culpa a la carne, porque ya no está en la carne. ¡Despierte! Es muy fácil echarle la culpa a alguien. No, tome usted la culpa, porque cuando usted toma la culpa, tiene derecho a arrepentirse delante de Dios y Dios lo puede ayudar.
Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nos obligaban a servirle. Pero ya no estamos en la carne. ¿En qué estamos? En el Espíritu. Ay. Wow. Romanos 8, del 1 al 4. Mire, aún Moisés, y atienda esto, aún Moisés, por quien Dios dio la ley, sabía que ella no servía y que no era eficaz. Yo se lo voy a mostrar en un minuto. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna... Fíjese lo que le dije. ¿Usted está en la carne? Ajá. ¿Y por qué le echa la culpa a la carne si usted no está en la carne? Hello. Porque el problema no es su carne. El problema es usted. Hello. Porque si usted está en la carne, entonces vamos a aplicarle la ley. Búscame unos ladrillos allá afuera. ¿Ok? ¿No entiende lo que Dios nos quiere decir? No le puede echar la culpa a la carne. ¿Ok? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted tiene que entender, a lo mejor está diciendo que los del Espíritu andamos conforme a la carne. Ahí no dice eso. Ahí dice que hay diferencia. ¿Quiénes andaban en la carne? Los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes andaban en el Espíritu? Los que habían nacido de nuevo. Tienes que tomar las Escrituras y aprender a separarlas correctamente. Correcta. Versículo 2. Porque la ley, esta es la razón, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estoy bajo ella. O sea, que ya no estoy en la carne, estoy en el Espíritu. Fuiste librado. ¿Por quién? La ley de vida del Espíritu de Dios. Vamos a seguir. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Darte vida. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, parecido, porque estaba en un cuerpo humano, ¿no verdad? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espérense un segundo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumplió la justicia de la ley en nosotros? A ver, vamos a ver. Para nacer de nuevo, alguien tiene que morir. Aló. ¿Quién muere? La carne. ¿Quién vive? El Espíritu. Entonces usted tiene que entender, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque a la carne ya morimos. Usted está muerto a la carne. Por eso lo pone, fuiste crucificado juntamente con Él. Fuiste sepultado juntamente con Él. Resucitaste juntamente con Él. El que murió con todos esos pecados, resucitó siendo justo. Y su sangre sirvió para darte a ti la justicia, porque alguien pagó para que tú nacieses de nuevo. Esa es la ley del Espíritu de Dios. Bueno. La ley. Por eso el apóstol Pablo acusó a los Gálatas continuamente.
a esta iglesia que nunca dijo nada bueno de ellos. La única iglesia que no dijo nada bueno de ellos. ¿No, verdad? Los llamó insensatos. Gálatas 3:1. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los, qué sé yo, lo que le hicieron? Es la única parte, no dicen nada los que la recibieron, nada bueno, no encontró nada bueno en ellos. ¿Por qué no encontró nada bueno en ellos? Porque despreciaron la gracia. ¿Ok? Aún Corintios con todos los pecados, cuando escribió su carta, los alabó. Ajá, dijo, pero ni una palabra buena para los Gálatas. Empezó con su saludo y ¡banga! Le metió ahí mismo, los enchufló. ¿Ok? Y les escribió. Y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Mira esto. Oye, esto es sumamente importante. Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, una doctrina diferente. Estoy maravillado. ¡Wow! Comenzaron en la gracia y ahora volvieron a la ley. Vamos a leer el 3:25. Ponme el 3. No. El 3, del 2 al 5. Ponme del 3 al 2 al 5. Porque quiero la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Mira, si no te puedes ver quién tú eres, cree lo que Dios dice. Porque es la única forma que te vas a apoderar de ella. Por medio de la fe, porque la fe viene al oír la palabra de Dios. Entonces te vas a apoderar de ella y vas a decirte a ti mismo, oye, yo soy lo que Dios quiso hacer con todas mis tonterías, con todas mis estupideces, con todas mis malcriadeces, con todas esas cosas que sigo llevando pero que las voy a tratar de eliminar una por una. ¿No verdad? Pero yo soy lo que Dios quiso. Lo que Dios quiso. ¿Ves? Y Dios me mira sin mancha y sin arruga porque pagó un precio por mí. Y tú te tienes que ver como el agraciado del premio que te dieron, el regalo de Dios que no te costó nada. Vamos a ver, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo usted cree que lo recibieron? Oyendo por fe. Vamos a tener servicios donde vamos a tratar de que las personas entiendan, ¿no verdad? De que el Espíritu de Dios vive en ellos, pero que Dios quiere ungirlos con poder para que puedan hacer lo que Dios desea que ellos hagan. Y que puedan entonces verdaderamente no tener ya pena de vivir como quien Dios quiere que usted viva, sino que usted vaya valientemente, porque el Espíritu de Dios es valiente y lo hace usted valiente. ¿Ok? Vamos a seguir. Ajá. Gálatas capítulo 3:3. ¿Tan necios sois? No. Entonces hay que ser necio para tratar de vivir por la ley y no por la gracia. Hay que ser necio. ¿Qué otra palabra puede ser para necio? ¿Alguien sabe? ¿Estúpido? ¿Ignorante? ¿Insensato? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. No, esto sigue siendo el conflicto de la iglesia. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. No cambió los primeros 1500 años con los judíos. Ni ha cambiado en los últimos 1500 años después de Cristo con la iglesia cristiana. Siempre se debate. No, la ley existe. No, la ley no existe. La ley existe. No, la ley existe. Bueno, pero mira lo que la ley dice. La ley dice a los que están bajo la ley.
¿Por qué te quieres meter ahí abajo, donde no vas a encontrar vida, sino muerte? El otro versículo. Ahora vais a acabar por la carne. Empezamos por el espíritu y ahora voy a acabar por la carne. ¿Quiénes son los que están en la carne? Los que están bajo la ley. ¿Ve? Los que están bajo la ley. Y el mundo entero, porque el mundo entero vive igual que los que están bajo la ley. Aló, hermano. El mundo entero vive igual que los que están bajo la ley. Cuando una persona nace de nuevo, todo el mundo se da cuenta de que algo sucedió en su vida. Algo pasó, algo cambió, ¿no verdad? Y es necesario que esa persona se dé cuenta de qué es lo que ha pasado. Que de ser a alguien que Dios odiaba, se convirtió en el Hijo de Dios. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Dame el último versículo. Tantas cosas habéis padecido en vano, porque uno padece por ser cristiano. Familiares no les caes bien porque algunos tienen una religión diferente a la tuya, son católicos, son estos, son, qué sé yo, paganos, son brujeros, son santeros, qué sé yo lo que son, ¿no verdad? Y entonces al ser eso, lo que tú tienes los rechaza, porque el Espíritu de Dios está en contra de esas cosas. ¿Ve? Y entonces uno pierde familiares, uno pierde, pero bueno, siempre trate de ganarlos. ¿Ok? Versículo 5:4, y yo creo que ya vamos a aterrizar aquí. Me quería enseñar cómo Moisés rompió la ley y por eso no pudo entrar en la tierra prometida, pero no podemos. No podemos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente... El versículo 5. Sí. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, Pablo, después que le dice todas esas cosas, es un problema serio, no es un problema cualquiera, porque los que trataban de ser hallados inocentes, justos por la ley, pues tenían un problema con Cristo. Desechaban lo que Cristo había dicho, ¿no verdad? Entonces, Gálatas 5:4, Pablo dice algo que es sumamente importante, ¿no verdad? Y dice, de Cristo se desligaron. Por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow, qué triste, ¿eh? Qué triste. Hermano, atienda esto. Yo quiero que usted le preste atención a estas cosas. Porque es necesario prestarle atención. Dios trata de hacer sumamente claro, a través de Pablo, el mensaje de Dios. El mensaje que le dio a Moisés y a los profetas. Y entonces, cuando usted está confundido de si es acá o es acá, porque la iglesia está confundida. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Está usted confuso acerca de algo de la Biblia? ¿Es cierto o no? Por lo menos alguien dijo la verdad. Los demás no quieren decir la verdad. Entonces les voy a llamar los confundidos. No, hermano, es que esto es un crecimiento. Es un crecimiento. Pero hasta que usted no aprenda a volverse uno con el Espíritu de Dios que está en usted, le va a costar trabajo.
Porque la revelación viene por el Espíritu. Pero tiene que dedicarle tiempo a esto. ¿Cuánto? Uno le dedica mucho tiempo a las otras cosas y muy poco tiempo a la lectura, muy poco tiempo a la oración, muy poco tiempo a estar con Dios. Esta misma clase que yo doy ahora, las doy los martes. Y sin embargo vienen 3, 4 personas nada más. Tienen otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué novela de las 8 de la noche el martes? Cuando usted esté desanimado, cuando usted esté al punto de darse vencido, cuando usted no entienda lo que le está ocurriendo, escuche al Señor Jesús. Escúchelo, porque nunca va a lamentar haber escuchado al Señor. Es Dios manifestado en carne. Y vino exactamente a salvarlo a usted. Todo el juicio le fue dado a Él. Y ya Él hizo el juicio. Además, en el Antiguo Testamento tenían un sumo sacerdote. Una vez al año entraba en el lugar santísimo. Primero con su sangre y después con la sangre del pueblo. Para expiar o cubrir los pecados, mejor dicho. O sea, que el sumo sacerdote solamente hacía intercesión por el pueblo una vez al año. Nuestro Señor Jesucristo vive sentado a la mano derecha, haciendo intercesión por nosotros todos los días, todas las horas, continuamente. O sea, que escuche al Señor. Su amable invitación nunca puede ser más clara. Nunca puede ser mejor. Nunca va a encontrar nada mejor que esto. ¿Sabe por qué? Porque esto es todo. Después de esto no hay nada. Esto es todo. Esto es todo. ¿Usted espera la venida de Cristo? ¿Para qué? Si ya todo fue hecho. Nadie ha entendido nunca esto. Nadie. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. El principio, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza por la palabra de Dios. Aquella palabra se convirtió en hombre, vino para formar la nueva raza. La raza en la cual el Mesías, Cristo, es la cabeza, el rey, el profeta y el sumo sacerdote de ella. Las 3 cosas. ¿Ve? Entonces, uno tiene que entender esto. Oye, cuando Él en la cruz dijo, chirrin chirrao, llegamos al fin. ¿Por qué te quieres seguir buscando fines cuando el fin ya fue hecho? No, cuando Él venga y reine. Él está reinando en este momento. Lo que pasa es que tiene un pueblo que todavía no hemos entendido cómo Él quiere reinarnos. Pero ya Él reina, Él es rey. ¿Okay? Fue ungido por Dios como rey. Amén. Bueno.